Imagina una noche en la que el viento parece arrancar las tejas de las casas y la lluvia no da tregua. En medio de esa tormenta, Luisa, cansada y con la ropa empapada, entra corriendo en una vieja mansión que creía abandonada. No sabe que dentro está Rodrigo Ferrara, un hombre acostumbrado a dar órdenes, mirar desde arriba y ocultar todas sus cicatrices, intentado, a oscuras, juntar los restos de una vida que nunca pidió. ¿El encuentro? Un choque de esos que aceleran el corazón. Él, desconfiado, le exige que se vaya. Ella, exhausta y sin tener a dónde ir, le sostiene la mirada con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Entre palabras duras y silencios pesados, queda flotando una pregunta difícil. ¿Quién necesita más refugio ahí? ¿Ella, huyendo de la soledad? ¿O él, escapando de un pasado que duele demasiado? ¿Qué sucede cuando dos mundos tan heridos atraviesan puertas cerradas y tormentas reales? Sigue mirando y descubre si, en medio del caos, esa casa olvidada puede convertirse en el hogar que ninguno de los dos se atrevió jamás a soñar. La tormenta comenzó de la nada, como todo suele empezar en Monte Azul. Un cielo que en la mañana era claro se volvió de repente una tela arrugada y negra, pesada, que se desplomó sin pedir permiso. Luisa ya estaba en la calle, volviendo de casa de su hermana porque había prometido buscar una medicina para la niña antes de que oscureciera. El olor a tierra mojada llegó antes que las primeras gotas, y pensó en correr, pero ya era tarde. La lluvia cayó gruesa, dura, golpeando la cara como manotazos pequeños. Era de esas lluvias que ni el paraguas detiene, que mojan hasta el alma. Abrazó el bolso contra el pecho, sintiendo la receta empaparse entre el desorden. El viento giraba, empujando todo hacia el lado equivocado de la acera. El pelo pegado en la cara, la blusa pesando sobre la espalda. No veía ni a 2 metros adelante. Fue el instinto, no la costumbre, lo que la llevó a entrar en la primera casa vieja con el portón abierto. Ni miró el número, solo escuchó los goznes que se quejaban fuerte y sintió el olor encerrado de ese lugar olvidado. La puerta chirrió cuando entró y un frío distinto, no el de la lluvia, le subió por las piernas. Era el silencio raro, como si la casa no quisiera ser interrumpida. Luisa ni respiró fuerte. Solo se quedó allí, tratando de entender si había cometido una tontería, si había invadido sin querer la casa de alguien. Pero necesitaba secarse. Necesitaba respirar. De repente, una luz tenue de una lámpara se encendió al fondo del pasillo. Un hombre apareció de pie en la puerta del salón, la mirada dura. Rodrigo. Su rostro era de esos acostumbrados a las palabras cortantes, a que todo esté en su sitio, menos los ojos, que tenían ese aire de quien lleva el mundo sobre los hombros, pero nunca lo dice. El pelo mojado, igual que si él también hubiera salido a enfrentar el clima. Frunció el ceño, apretando aún más la boca. Llevaba camisa oscura desabrochada en el cuello y tenía un libro cerrado en la mano. Cuando habló, su voz no era alta, pero estaba llena de muros. ¿Quién eres? El tono no era de miedo, era de quien está acostumbrado a echar gente de la sala. Luisa seguía temblando en el pasillo estrecho, apretando la hebilla del bolso con los dedos resbaladizos de lluvia. Perdón, murmuró, yo solo necesitaba un refugio. Estaba pasando por la calle. La tormenta. La luz parpadeaba tras él. Rodrigo no se movía. Analizaba cada palabra, la ropa mojada, la expresión cansada. Miró casi con desagrado las gotas que ella dejaba en la alfombra. Eso la removió por dentro, porque no era solo vergüenza, era rabia. Era humillante ser recibida como un problema en un sitio donde siempre se sintió parte. Sabes que esta casa es privada, ¿verdad? No amenazaba, pero no había amabilidad en él. El silencio después de ese comentario pesaba más que la lluvia golpeando afuera. Era silencio de quien quiere distancia. Ella tragó saliva, intentó no temblar de nuevo, pero ya no era solo el frío. Era esa humillación ligera que viene con el desdén. Solo quiero esperar a que pase, dijo bajito. No voy a tocar nada. Déjame quedarme un instante, por favor. Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. Él dudó. Por un segundo, Luisa pensó que la echaría, pero en vez de eso, señaló el suelo, sin volver a mirarla. No toques nada. Su expresión era dura, distante, como si todo aquello fuera una molestia enorme. Como si el mundo entero siempre lo incomodara. Luisa se sentó en el primer escalón de la escalera, lejos del salón, lejos de él. El reloj del pasillo marcaba el tic-tac de manera irritante. Con cada sonido, pensaba en la hija en casa, en el miedo a perder la medicina, en lo que dirían si supieran dónde se había metido. Y no era solo preocupación, era la añoranza repentina de alguien con quien compartir ese peso.
El olor de la casa vieja traía recuerdos de otro tiempo, quizá una infancia casi olvidada. Rodrigo se quedó de pie, observando de reojo mientras fingía leer el libro. Luisa lo notó. Él no sabía si ofrecerle un café o echarla por completo. Y hasta en ese desprecio silencioso, ella sintió, muy dentro, que ahí había alguien tan perdido como ella. En el tiempo que estuvo allí, notó que el papel pintado del salón era antiguo, descascarado, dibujando mapas de humedad. Había una foto en blanco y negro caída en el aparador, medio tapada por periódicos. Un abrigo de hombre, olvidado sobre una silla, y platos vacíos aún en la mesa. Para un hombre solo, parecía haber demasiadas cosas por terminar. Rodrigo observaba en silencio, y quizá también se observaba a sí mismo. No parecía hecho para tratar con gente inesperada, mucho menos con el tipo de personas heridas por la vida. En ese duelo mudo, empezaron a enfrentarse el uno al otro sin palabras. Ella, por afrontar la vergüenza. Él, por sentirse invadido incluso en sus propios fantasmas. Ella tosió suavemente. Rodrigo no se movió. Pero, en una fracción de segundo, sacó una toalla de un cesto y se la entregó sin decir nada. El gesto era brusco, sin afecto. Pero su mano temblaba, igual que la de ella. Se miraron un momento. Una corriente de aire hizo que un cuadro golpeara la pared y, por primera vez, ambos se asustaron al mismo tiempo. Aún así, nada de palabras. El silencio se alargó, pesado, cortado solo por el ruido de la lluvia sobre el techo, por el viento entre las rendijas. Luisa contuvo la respiración, sintiendo el peso de esa mirada que intentaba descifrarla. Rodrigo apartó los ojos, huyendo de sí mismo. Ella agradeció con un gesto apenas visible. Él apretó el libro, los nudillos blanqueándose. Se preguntaba quién era ella, porque parecía cargar tanto y, al mismo tiempo, seguir en pie. Y ella se preguntaba por qué él, tan cerrado, luchaba tanto para no acercarse. Cuando la lluvia empezó a dar tregua, Luisa se levantó, todavía húmeda y desconcertada. Antes de abrir la puerta, miró por encima del hombro. Rodrigo mantenía el cuerpo erguido, pero sus ojos habían cambiado. Al fondo, una grieta mínima, casi invisible, el inicio de algo nuevo o solo otra herida guardada. Nadie lo sabía. Salió sin decir nada más. Afuera, la ciudad parecía limpia, lavada. Pero por dentro, los dos seguían cargando esa tormenta, cada uno a su manera. Y tal vez, la verdadera lluvia aún no había comenzado. Cuando miro atrás, todavía siento ese olor eléctrico en el aire al principio de la noche. La pequeña ciudad de Monte Azul parecía demasiado callada, como si todos se hubieran escondido bajo sus techos a esperar que pasara el trueno. Era como si la tormenta no estuviera solo en el cielo, retumbaba dentro de su casa, dentro de mí también. La ropa de ella pegada al cuerpo, el pelo chorreando, mechón a mechón, poniendo a prueba la paciencia. Luisa cruzó la baja verja del jardín con el pecho apretado, intentando proteger el abrigo mojado con un brazo, mientras la otra mano temblaba de frío y de nervios. Uno siempre dice que no tiene miedo, pero esa noche, ella temía más a la puerta que a la tormenta. En la oscuridad, la mansión parecía un lugar prohibido, la casa vieja que nadie osa entrar, llena de historias y silencios. El picaporte era pesado, antiguo. Si no fuera por el rayo que cayó en la carretera, quizá nunca lo habría intentado. Pero era eso o quedarse en la calle a esperar que el agua subiera. Tocó primero por educación. Nadie respondió. El cristal de la ventana, empañado, delataba una silueta dentro, la luz encendida. Dudó. Pensó en su hija. Una mezcla de culpa y urgencia empujó su mano otra vez contra la madera. La puerta se abrió con un golpe seco, de esos que asustan. Rodrigo apareció en el umbral, alto, el rostro en sombra. La camisa arremangada, el pantalón oscuro, parecía parte de la casa misma, más piedra que hombre. Su mirada no era de susto, era de desconfianza. Se mordió el labio antes de hablar, el tipo de hombre que prefiere juzgar antes que ayudar. ¿Qué quieres aquí? Su acento no era el nuestro. Era como si hubiese traído una pared de concreto desde la ciudad grande y la hubiera puesto entre los dos. Ella intentó hablar bajo, pero la voz le salió temblorosa. Yo perdí el autobús, la lluvia, y mi hija está en la escuela. Pensé que, si pudiera esperar aquí unos minutos, hasta que mejore. El silencio que la siguió fue helado. Él la recorrió de arriba abajo. Vio el anillo en su dedo, aunque viejo, aún firme ahí. Notó el temblor de sus hombros, fingiendo firmeza. Se pasó la mano por el cabello, impaciente, como quien calcula el tiempo que va a perder esa noche. Esto no es un refugio público. Habló seco,
Luisa sintió una rabia caliente en el pecho, de esas que no logran convertirse en palabras. Ella no era de agachar la cabeza. Le sostuvo la mirada, aun sabiendo que era él quien podía echarla. La mirada que cruzaron duró más de lo debido. No tenía nada de bonito. Era un duelo, dos desconocidos marcados por sus propios naufragios. Él vio algo en sus ojos. No era lástima, ni sumisión. Era un orgullo cansado, la certeza de quien ya perdió lo más valioso y no teme perder el resto. Rodrigo dudó. Su madre era igual. Fuerte en el silencio, nunca pedía nada. El viento golpeó fuerte, la lluvia escurriendo por el pórtico. El olor a casa húmeda se mezclaba con el perfume dulce del champú gastado en el pelo de ella. Por un segundo, el pecho de él se apretó. Ya lo había sentido antes, pero hacía mucho. Se enojó consigo mismo por vacilar. Quería echarla ya, volver a su paz de exilio. Pero ella no se movía. No pedía disculpas, no insistía, no inventaba historias. Solo se quedaba parada, esperando, con esa postura de quien no acepta ni limosnas ni favores. En el fondo, Rodrigo sentía que el corazón le latía más fuerte, pero no era por miedo. Era porque esa mujer, empapada y callada ahí, lo sacaba del personaje que intentaba ser. El reloj del salón hacía tic-tac demasiado alto en ese silencio. Él abrió paso, casi sin querer. 5 minutos. Y no toques nada. Luisa entró sin dar las gracias, porque no sabía si era lo correcto. Se quedó cerca de la puerta, como si temiera contaminar la casa limpia. Miraba el suelo, disimulando el temblor de las manos. No sabía dónde ponerse. Él caminó hacia la cocina, moviéndose sin mirar atrás. Cerró los armarios con ruido, como aviso. Ella vio su espalda ancha y le dieron ganas de preguntar por qué tanta soledad estampada en las paredes, pero se quedó callada. El ruido ahogado de la lluvia era el fondo sonoro entre ellos. Luisa pensaba en todo lo que tenía que hacer esa noche. Buscar a la hija, preparar la cena, inventar una excusa más para la falta de dinero. Pero en ese momento, solo podía esperar. Cerró los ojos un segundo, imaginando a su niña, el brillo de sus ojos al ver a su madre en la puerta del colegio. Rodrigo volvió con una toalla en la mano. La tiró sobre la mesita como si soltara un peso. Procura no mojarlo to do. Sus ojos buscaban, aunque sin quererlo, alguna señal de lo que esa mujer cargaba. Parecía detectar la tristeza de lejos, no la suya, sino la de los demás. Íntima, y calada. Luisa se secó la cara sin gracia. Un mechón de pelo se le pegó en la mejilla y lo apartó despacio, respirando hondo. Gracias, dijo, apenas audible. Él hizo un gesto con la cabeza, como quien no soporta la amabilidad sin motivo. En medio de ese silencio, algo cambió. Rodrigo se dio cuenta, por primera vez en días, no pensaba en planes ni negociaciones. Solo escuchaba el ruido de la tormenta y sentía el calor incómodo de su presencia dentro. Fue así, entre paredes viejas, lluvia insistente y miradas atravesadas, como las puertas, aún cerradas, empezaron a quejarse. Ni él sabía que necesitaba compañía, ni ella sabía que podía encontrar abrigo donde menos imaginaba. A veces, son solo 5 minutos. Un gesto seco, un refugio improvisado. Pero la vida, en ese instante, decidía mucho más de lo que ellos podían ver. Aquella tarde parecía igual a tantas otras en Monte Azul, pero el cielo anunciaba otra historia. El viento había avisado, amenazando la calma desde mediodía, cuando Luisa salió de la escuela más tarde de lo habitual. Corrió a la calle, sintiendo las primeras gotas enormes y frías sobre el chal gastado, el mismo que usaba desde que él se fue. Su marido siempre lo echaba de menos en los momentos más pequeños. Cuando el cielo se nublaba, en los truenos, le era imposible no cerrar los ojos, recordando el calor de su abrazo. El silencio del camino, entre la escuela y la vieja casa de los Ferrara, era cortado por el maullido de la pequeña Ana Julia, su hija, que solo quería llegar a casa. Pero la tormenta exigía refugio inmediato. Casi sin pensarlo, levantó a la niña en brazos y tomó el atajo por el pastizal, viendo la mansión gris recortada contra el cielo oscuro. La puerta no estaba cerrada. El picaporte helado giró fácilmente y entraron rápido, el corazón en un puño. Dentro, el olor era abandono y madera húmeda, mezclado con el perfume vago de otro tiempo. El eco de sus pasos sobre el piso crujía en el salón vacío. Luisa trataba de calmar a Ana, acomodándole el cabello mojado con una mano, intentando sonreír, pese al cansancio. Fue en ese momento cuando el pasado apareció, de una forma inesperada. Rodrigo estaba allí, quieto en la penumbra del salón, con un vaso en la mano.
Miraba a las dos como quien ve un fantasma. Su mirada era dura, pero no solo hostil. Había una línea tensa entre las cejas, como si la presencia de ellas destapara recuerdos que él quería guardar en algún cajón profundo. Él preguntó, seco, ¿qué hacían allí? Pero era como si las palabras flotaran en la sala vacía, rebotando entre muebles viejos y regresando llenas de cosas no dichas. Ella guardó silencio unos segundos, respirando hondo, sintiendo cada latido. No era solo el miedo a la tormenta afuera. Era el bochorno de invadir el espacio ajeno, peor aún, encontrarse con ese hombre frío que llevaba la ciudad tatuada en la forma de vestir, de hablar, de mirar. Luisa solo explicó, bajito, que ella y su hija necesitaban refugio hasta que amainara la lluvia. Y volvió el silencio pesado. No era solo la ausencia de ruido, sino un peso en el pecho, haciéndole temblar la mano. Ana Julia escondió el rostro en el cuello de su madre. Rodrigo no ofreció silla, ni consuelo. Pero tampoco las echó. El reloj parado en la pared, las cortinas desgarradas agitándose con el viento colándose por las hendiduras. Todo ahí parecía suspendido en el tiempo. El pasado era casi una segunda piel. Los cuadros torcidos con retratos antiguos, el piano cerrado en la esquina, muñecas de porcelana alineadas en el mueble, cubiertas de polvo. Luisa paseó la vista por cada objeto, sintiendo una emoción extraña, como si espiara la infancia de alguien. Y lo hacía. Rodrigo observaba. No quería admitirlo, pero esa mujer, mojada de lluvia, mirada cansada pero firme, y esa niña que apretaba un muñeco sin brazo contra el pecho, lo incomodaban. Recordaban todo lo que prometió dejar atrás cuando se marchó, hacía tantos años. Con cada relámpago que iluminaba la sala, era como si pequeñas verdades tomaran forma. El crujido de Ana Julia en la silla vieja, la manera en que Rodrigo apretaba el vaso, queriendo romperlo, el nerviosismo con el que Luisa apretaba la orilla del chal. Todo ese silencio era conversación, aunque nadie dijera nada. Ella pensaba, ¿será que él entiende? El miedo a perderlo todo, el miedo a lo que viene después. Y él, sin darse cuenta, la miraba y quisiera preguntarle cómo seguía en pie. Cómo aguantaba la mirada torcida del pueblo, el prejuicio, la lucha diaria. Pero no preguntaba. Solo resoplaba, irritado consigo mismo. Ana Julia, en silencio, apartó un mechón del rostro y miró profundo a Rodrigo. Era imposible no notar que era diferente a los demás niños. La manera de alinear los dedos en el brazo de su madre, el modo en que se quedaba mirando la luz, el dibujo del techo, todo pedía delicadeza. Luisa notó la observación de Rodrigo. Por un instante, temió un comentario, pero él solo apartó la mirada, incapaz de sostener la verdad de un amor tan desnudo. La tormenta seguía. El golpeteo de la lluvia en el tejado era casi un mantra. Ninguno sabía qué hacer. Rodrigo pretendía ser solo dueño del espacio, frío, distante, intocable. Pero algo en esa mujer y esa niña resquebrajaba sus certezas. Se sentía invadido, pero, muy en el fondo, sospechaba que quizá era al revés, que tal vez ellas traían de vuelta una parte suya que no quería mirar. Luisa vio los libros viejos caídos en el piso, el polvo apilado en las fotos, y pensó en cómo la casa era igual al dueño, cerrada, llena de cuentas pendientes, necesitada de cuidado. Quiso decir algo, tender un puente, pero tragó las ganas. No quería abrirse a alguien que ya la había juzgado. Pero Ana Julia, en la pureza de los niños, extendió el muñeco hacia Rodrigo. Él dudó. No sabía qué hacer con ese gesto simple. Tomarlo o no. Su mano llegó hasta mitad de camino, luego retrocedió. Se quedó en el aire, tan fuera de lugar como él mismo. El silencio, por primera vez, se volvió menos pesado. Y aunque nadie dijera nada, algo cambió. La lluvia de afuera sonaba más suave. El salón seguía oscuro, pero todo era distinto. Como si el tiempo inmóvil, aunque fuera solo unos minutos, hubiese dejado paso a un nuevo comienzo. Sin promesas, sin perdón, solo una pequeña oportunidad envuelta en el calor de un muñeco y la timidez valiente de una mirada. La casa de Rodrigo tenía ese olor a abandono. Una mezcla de madera mojada y tierra húmeda, entrando por la ventana entreabierta. Despertó temprano, más por insomnio que por voluntad. El cielo seguía encapotado, la lluvia de la noche había dejado charcos en el jardín. Cada pisada en el suelo de madera retumbaba en esa soledad. Una casa demasiado grande para un solo hombre, llena de recuerdos que ni siquiera eran suyos. Rodrigo fue hasta la cocina, buscando algo de calor. Encontró un paquete de café casi caducado en el fondo del armario. Husmeó entre los filtros, halló una tetera vieja. El agua tardó en hervir. Se quedó parado,
escuchando el viento mover las tejas, intentando no pensar en Sao Paulo, ni en los rumores, ni en el torrente de noticias que aún vibraban lejos de allí. El teléfono vibraba, pero solo lo miró de reojo. Mensajes de la oficina. De los abogados. Nada que tuviera que ver con la vida real de esa mañana gris en Monte Azul. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave en la puerta trasera. Al principio pensó que era el gato de la vecina, que solía rondar. Pero el sonido era distinto, pasos rápidos, dudosos. Antes de pensar en preguntar, Luisa entró, el paraguas chorreando sobre el suelo. Ella se quedó parada, con la expresión entre sorprendida y desconfiada. El pelo con mechones sobre la frente, la blusa pegada por la lluvia a los hombros delgados. Él la miró, y solo entonces recordó la última vez, la forma en que le sostuvo la mirada, aún ofendida, aún angustiada. «Buenos días», dijo él, voz seca, esforzando normalidad. «Perdón, la puerta estaba abierta. Solo entré porque empezó a llover otra vez». Lo decía bajo, pero con el tono firme de quien no pide permiso para existir. El silencio era de esos que cortan el aire. Ella miraba a su alrededor, evitando cruzar la mirada de Rodrigo. Él dudó si pedirle que se marchara, pero algo la mirada de Luisa, el cansancio quizá, o una tristeza antigua, hacía que todo fuera menos simple que las reglas de propiedad. «¿Hay café?», murmuró él, señalando la tetera. «No sé si está bueno». Luisa casi sonrió, pero fue solo una esquina de los labios, fugaz. «Acepto, gracias». Él sirvió 2 tazas, las manos temblándole sin razón, intentando ocultar la duda. El aroma del café era fuerte, tirando a amargo. Ella cogió la taza con ambas manos, como si necesitara sostener el mundo entero. Los dos permanecieron de pie, cada uno a un lado de la mesa, atrapados en una escena pequeña, al mismo tiempo, imposible de ignorar. En la mesa quedaban migas del pan del día anterior. Rodrigo pensó en recogerlas, pero no movió un dedo. Observó a Luisa mientras ella soplaba la taza. Ella no dijo nada. Solo miró por la ventana, donde gotas gordas rayaban el vidrio. Él notó que ella temblaba, quizá aún por la lluvia. Buscó algo para decir. Cualquier cosa, menos lo que de verdad sentía. «¿Siempre pasas por aquí a esta hora?», preguntó, solo para llenar el vacío. Ella mordió el labio. «No, hoy tuve que llevar a mi hija al hospital temprano. No estaba bien desde ayer, y al volver me perdí. La lluvia empeoró. Espero que no sea un problema». Rodrigo dudó. La palabra hija le quedó resonando. Jamás había preguntado si ella tenía familia. Recordó a las niñas de la escuela, a la pequeña que había visto de lejos, el pelo rizado y los ojos vivaces. «No es problema», respondió, casi en un susurro. De repente, se vio a sí mismo buscando aceptación en la mirada de ella, algo que no hacía en años. Pero Luisa solo dio otro sorbo. El café era sinceramente malo, pero lo bebió todo. «¿Te gusta este lugar?», preguntó ella, cambiando el rumbo con una valentía suave. Rodrigo apartó la mirada. Nunca supo si le gustaba. Solo era la casa de los veranos de la infancia, donde el silencio gritaba cada vez que sus padres discutían lejos. Ahora, allí, se sentía de nuevo un niño, listo para huir, incapaz de quedarse. «No lo sé», dijo bajo. «Siempre esperé marcharme. Volver nunca estuvo en los planes». Ella lo miraba hondo, los dedos apretando el asa de la taza. «A veces, uno regresa sin querer», dijo Luisa. «Solo para encontrar algo que quedó atrás». El silencio después era denso, pero no dolía. Era un silencio de reconocimiento, como quien ve su propio dolor en el otro. Las manos de Rodrigo sudaban. Se dio cuenta de que no sabía nada de la historia de ella. Solo los chismes del pueblo, que era viuda, que luchaba por todo, que sonreía menos que antes. Afuera, la lluvia caía fina. Unos pajarillos se posaban en los cables, sacudiendo las alas. En la cocina, Rodrigo vio que la luz de la mañana perfilaba el rostro de Luisa, mostrando ojeras hondas y una belleza cansada, de quien no duerme bien desde hace mucho. «¿Tienes a alguien que te ayude?», preguntó torpe, tamborileando los dedos en la mesada. Ella respiró hondo. «Tengo amigos. Pero es difícil. Mi hija necesita cuidados, la escuela se cae a pedazos, este pueblo no cambia nunca». Rodrigo sintió una culpa leve dentro del pecho. Casi quiso contar lo del terreno, decirle que quizá la escuela tenía los días contados. Pero se contuvo. No era el momento. «No sé si puedo ayudar», dijo sincero, el pecho apretado. Ella sonrió triste. «Nadie sabe, hasta que lo intenta». Allí, por un segundo, él quiso preguntar cómo se sobrevive a la pérdida de un ser querido.
Pero las palabras no salieron. Solo le sostuvo la mirada, y ella no la apartó, como diciéndole, «No hace falta que me consueles, basta con que estés aquí». El café se enfrió. La tormenta ahora era solo ruido lejano. Cuando Luisa se levantó, dejó la taza en el fregadero. «Muchas gracias. A veces, un café malo es todo lo que uno necesita para recordar que aún puede seguir». Rodrigo no contestó. Solo se quedó mirándola mientras ella se iba por la puerta, dejando tras de sí una casa menos vacía. Y él, por primera vez desde que volvió, sintió ganas de hacer algo más que simplemente marcharse de esa ciudad. La madrugada parece más larga cuando el corazón pesa. La lluvia había parado hace rato, pero Monte Azul seguía envuelta en ese olor a tierra mojada, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración unos minutos. Rodrigo se quedó parado junto a la ventana, mirando el vidrio sucio y el reflejo trémulo de su propio rostro. Era extraño verse ahí, todavía con los pantalones de vestir, como si bastara ponerse trajes caros para no verse afectado por nada. Al fondo del pasillo, la casa hacía un ruido distinto, casi vivo, un crujido en la madera, un quejido del suelo antiguo cada vez que caminaba con medias gruesas. Fue en ese silencio que empezó a extrañar el ruido de la ciudad, el desorden, el tráfico que nunca deja a nadie pensar demasiado. Pero ahí, en esa casona estancada en el tiempo, no había como huir de los propios pensamientos. Luisa llegó sin aliento, con el rostro medio borroneado por las lágrimas. Trataba de no mirarlo mucho, pero de vez en cuando sus ojos marrones buscaban los de él, rápidos, como quien comprueba si se está cayendo a un pozo o a tierra firme. Traía una carpeta delgada. Adentro, las firmas de las madres de la escuela, dibujos de niños, sueños de gente pequeña y valiente. El salón estaba frío, pero la tensión era lo que verdaderamente volvía el aire pesado. Rodrigo señaló la única silla al otro lado de la mesa, sin decir palabra. Por dentro, se obligaba a parecer indiferente. Era más fácil atacar que confesar la propia debilidad. Ella se sentó, acomodándose el cabello detrás de la oreja, con las manos temblorosas. El papel hizo un ruido seco cuando lo dejó sobre la madera. Pero lo que más dolía era lo que ninguno de los dos tenía el coraje de decir en voz alta. La escuela iba a cerrar, y allí estaba todo eso que le había salvado la vida después de quedarse viuda. Él apartó la mirada, fingiendo revisar las hojas, pero sentía el peso de la esperanza de Luisa como un ladrillo sobre el pecho. Ella ensayó decir algo. La voz le salió fina, firme, pero cansada de luchar sola. «Ya intentamos todo, Rodrigo. Si se vende, se acaba. No solo la escuela, todo lo que mantiene a estos niños en pie». No lo dijo suplicando, solo constató, con una verdad que desarma cualquier defensa. Rodrigo cerró los ojos, respiró hondo. Dolía escuchar su propio nombre de esa boca, dolía saber que podía decidir el destino de tanta gente siendo, en el fondo, un extraño allí. Pensaba en los consejos de su padre: «No te encariñes, hijo, el dinero no siente nada». Pero, por primera vez, eso le sonó demasiado vacío. En el corredor, una zapatilla infantil golpeó el piso. Sofía, la hija de Luisa, entró despacio, apretando un conejo de peluche al que ya le faltaba el ojo izquierdo. Observó a Rodrigo de lejos, escondiendo medio rostro detrás de la puerta. El modo en que miraba, con atención, sin miedo, sin ningún filtro, era igual al de su madre. Rodrigo sintió un apretón en el pecho en un rincón que ni recordaba que existía. La niña fue hasta su madre, se sentó a su lado y le tomó el brazo. Luisa le sonrió sin fuerzas, besándole la coronilla. El silencio allí estaba repleto de preguntas. Rodrigo vio, por primera vez, cuánto dependían esas dos una de la otra. Cuánta soledad deberían soportar, cada día, al despertar. Se preguntó si alguna vez alguien habría luchado tanto por él. Si alguien lloraría si algo precioso de su vida estuviera a punto de terminar. Rodrigo apartó el papel suavemente, intentando controlar la voz, pero fallando por un segundo. «En la ciudad grande, esto es solo un negocio», dijo, mirando al suelo, la vergüenza marcada en sus rasgos. «Aquí, no tengo idea de qué es lo correcto». Nadie respondió enseguida. Luisa se mordió el labio, ahogando el llanto. Sofía dibujaba círculos con el dedo sobre la mesa, como si eso pudiera alejar el sonido de los truenos que tanto le asustaban. Rodrigo notó cada pequeño movimiento, el nudo en la garganta, la mirada de Luisa pidiendo ayuda sin permitir compasión. Afuera, el viento sacudía los árboles, pero dentro solo se escuchaba su respiración. Rodrigo pensó, sin querer admitirlo, que deseaba ser cualquier cosa menos el villano de esa historia. Ese papel encajaba bien en los periódicos,
en los escándalos empresariales, pero ahí era diferente. Ahí se sentía de verdad pequeño. El tiempo pasó sin apuro. Luisa finalmente alzó el rostro, mostrando dignidad, aún herida. Si decide por nosotros, le agradezco. Si no, intentaremos sobrevivir, como sea. Al menos la verdad ya fue dicha. Rodrigo solo podía mirar sus manos sobre la mesa. No supo cuánto tiempo quedó así, en silencio. Solo supo que, por algún motivo inexplicable, quería devolver algo de lo que esa gente le había dado, sin pedirle nada. En la otra punta de la sala, Sofía se levantó, caminó hacia él y, abrazando el conejo, le extendió un sobre infantil, decorado con estrellas de tiza. No dijo nada. Solo se quedó allí, esperando mientras él tomaba el sobre con dedos temblorosos. Dentro, un dibujo sencillo, la escuela colorida, llena de niños, una mujer sonriendo, y en la esquina, un hombre con los brazos abiertos. No necesitaba estar firmado para saber. Era él, dibujado con trazos torcidos, pero en el centro de la escena, como si ya perteneciera ahí de un modo en que nunca soñó. La simple entrega de ese dibujo pesó más que cualquier contrato que hubiera firmado. El nudo en la garganta no se desató. Rodrigo no tenía respuestas. Solo supo que, por un instante, esa casa, esa escuela, esas personas, todo merecía más que su cobardía. Se levantó despacio y fue a la ventana para disimular el rostro. El ruido de los pies en el piso bastaba para decir: alguna decisión estaban haciendo allí, aunque sin palabras. Luisa lo entendió. Sofía también. Y yo creo que, quien mira de lejos, siente que fue en ese silencio, doloroso y honesto, que todo realmente cambió. Al amanecer, Monte Azul despierta con esa neblina perezosa cubriendo las calles de adoquines, como un secreto que tarda en revelarse. Luisa ya está de pie, como siempre. El café hervía fuerte porque la noche fue mala de tanto desvelo. Ella mira por la ventana y deja que sus ojos se posen en la plaza vacía, en el silencio denso que solo existe en los pueblos pequeños después de una mala noticia. El rumor del desalojo se esparce rápido, como fuego entre pastizales. En la feria, los ultramarinos, hasta los bancos de la iglesia, todos hablan del empresario de la casa grande, que volvió solo para arrebatar lo poco que quedaba de la escuela de los niños. Es de fuera, rico, arrogante, no se quedará mucho por aquí. Las miradas tienen más veneno que esperanza, más miedo que certeza. Luisa carga el peso de esas miradas aún sin salir de casa. En su rostro, cansancio oculto tras maquillaje suave. Finge valentía para la hija, que le toma la mano pequeña, preguntando sin palabras si todo va a salir bien. La niña, de ojos atentos y sonrisa fácil, se viste despacio, entretenida intentando arreglarse el lazo en el pelo. Cuando tropieza, Luisa la sostiene con firmeza, pero por dentro se desmorona un poco más. No sé si todo irá bien, piensa, pero sonríe, por su hija. Siempre. En la calle, los vecinos apenas giran el rostro cuando ella pasa. Nadie dice nada. Solo miradas, esas que duran medio segundo, pero arden en la cabeza mucho tiempo después. Es el tipo de silencio que habla demasiado. Rodrigo, del otro lado, observa todo desde la mansión. No sabe bien por qué, pero se queda parado junto a la ventana, viendo a Luisa cruzar la plaza con la niña de la mano. El viento sacude su vestido azul, sencillo, y nota que no hay en ella ningún lujo, solo alguien sosteniéndose con esfuerzo, intentando no desmoronarse frente a todos. Siente un apretón extraño en el pecho. Trata de ignorarlo. Por más que intente convencerse de que no le importa, Rodrigo siente la incomodidad de ser observado. La gente lo mira como a una amenaza invisible. Él piensa: nunca fui de aquí. Ni de niño, ni ahora. Solo un extraño atravesando la historia de otros. Sus ropas, siempre tan pulcras y sobrias, desentonan entre las camisas de algodón y las botas embarradas de los vecinos. Lo siente, más que verlo. La gente prejuzga sin escuchar el otro lado. Olvida que en el fondo él ni quería estar ahí, que también carga con sus propios fantasmas y culpas. Hoy, la dirección de la escuela le entrega una carta. Tinta corrida, palabras serias, un pedido indignado de negociación. Rodrigo lee cada línea sin mostrar emoción, pero el estómago se le revuelve. Podría resolver todo rápido, vender, olvidarlo todo, piensa. Pero el rostro de Luisa, tan firme incluso cuando debe pedir, le regresa por flashes. Y la niña. Sus ojos, esperando justicia de alguien que nunca supo que era la justicia. En el pueblo, la gente sentada en las veredas murmura sus historias. Pasó junto a mí y ni contestó el saludo, se queja uno. Luisa debería ponerse en su lugar.
aceptar lo que corresponde, dice otro, pero la frase acaba en duda. Hay resentimiento flotando entre los panes dormidos y la fruta fresca. Luisa intenta ignorar. Se concentran los alumnos, en las tareas del día, finge que nada está roto por dentro. Enseña el abecedario mientras traga el llanto. Solo en el recreo, sentada en el banco del patio, deja caer la cabeza entre las manos un instante. Siente cansancio hasta en los huesos. Una colega se sienta a su lado, sin palabras, solo una mano sutil en el hombro, como quien entiende que hay dolores que no se curan en voz alta. Incluso la escuela respira miedo al futuro. Las paredes viejas, los dibujos de los niños, todo parece más gris en esta semana. Cuando Rodrigo llega por casualidad, porque necesitaba entregar un documento, el silencio es más fuerte aún. Siente la tensión, ve las miradas, un murmullo de culpas y juicios flotando en el aire. Solo la risa distraída de un niño jugando rompe el clima pesado. ¿Quería Rodrigo que Lutamiren? No, pero tampoco sabe ser otra cosa que aquello que esperan de un hombre con una historia como la suya. Hay un momento breve, casi invisible, cuando Rodrigo cruza el pasillo. Se cruza con Luisa. Los ojos de ella encuentran los suyos por un segundo. Allí se siente todo, tristeza, rabia, orgullo, una súplica silenciosa de comprensión. Rodrigo baja los ojos primero, sintiendo vergüenza. No quería ser la causa del sufrimiento. Pero lo era. Y eso pesaba. La tarde cae despacio, las campanas de la iglesia suenan, la ciudad todavía más pequeña a medida que oscurece. Rodrigo camina de regreso a casa, la grava cruje bajo sus zapatos lustrados. Siente el frío subiéndole desde el suelo y piensa, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez no exista ningún lugar donde realmente sea bienvenido. Luisa, desde el otro lado del pueblo, cierra la puerta. Mira a su hija dormida en el sofá, el pelo revuelto, la respiración tranquila. Piensa en todo lo que ha enfrentado y en lo que aún le toca enfrentar. Los ojos de la ciudad siempre mirando, siempre juzgando. Se pregunta si algún día eso cambiará. En la quietud de la noche, la casa de Rodrigo parece más grande, más vacía. El ruido de la lluvia aparece de nuevo. Se sienta en la oscuridad de la sala, escucha el viento contra la ventana y, sin querer, busca algún momento de la infancia. Allí adentro, donde haya sentido amor, aceptación, calor humano. Solo encuentra silencio. Pero esta vez, ya no es confortable. La soledad pesa de otro modo. Así pasan un día más, cada uno sintiendo el peso de ser observado, de ser probado. Nadie dice lo que siente de verdad, pero, en Monte Azul, lo que no se dice siempre tiene un eco mucho mayor que cualquier palabra. Esa noche, Monte Azul se quedó sin luz. Primero un simple parpadeo en las lámparas, luego todo se apagó, como si el cielo hubiese devorado los últimos hilos de esperanza que quedaban tras un día difícil. El silencio solo era interrumpido por el viento agitando las ramas de la plaza y el rumor leve de la llovizna cayendo, larga, desde el techo antiguo de la casa que alguna vez perteneció a la familia Ferrara. Adentro, solo la danza tímida de las llamas de dos velas. El olor a cera mezclado con polvo y con nostalgia de tiempos mejores. Rodrigo apretaba el celular en la mano, pero señal no había. No es que quisiera hablar con nadie, pero hay una soledad que duele más cuando uno se da cuenta de que no tiene a dónde huir. Miró alrededor, volvió a sentir la extrañeza de los muebles cubiertos en sábanas, las paredes desnudas, todo parte de un mundo que no era suyo. Hasta que oyó un golpecito en la puerta. Y otro, como si la oscuridad pidiera compañía. Abrió despacio. Afuera, Luisa, empapada hasta los huesos, el cabello recogido a toda prisa, las mejillas rosadas de quien ha corrido en el frío. Cargaba una bolsa de pan y lo miraba con algo entre valentía y miedo, apretando la mano de la pequeña Sofía. Los ojos grandes de la niña brillaban de otro modo a la luz de la vela. Rodrigo no supo qué decir, solo sintió otro nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a visitas, mucho menos a tener a alguien ahí, de verdad. Tampoco tienes luz, ¿verdad? Empezó Luisa, intentando sonreír, pero se notaba en sus ojos que la pregunta era menos sobre electricidad y más sobre permiso. Como si todo en esa noche necesitara un poco de entendimiento, de humanidad. Rodrigo solo asintió, secándose el pelo con la mano. Les dejó entrar. El silencio, al principio, era más pesado que la noche afuera, un silencio repleto de todo lo que nunca se dijeron. Sofía se secó la cara con el dorso de la mano, casi tropezó con la alfombra, pero Luisa la sostuvo, tierna, con cuidado, hija. El modo en que lo decía, bajito, solo para que la niña la oyera, descolocaba a Rodrigo.
Nunca había visto a nadie hablar con tanto amor, ni aun cansada, ni aun triste. Fueron a la cocina, donde la luz trémula convertía todo en sombra dorada. Luisa sentó a Sofía en una silla y fue sacando los panes de la bolsa. Rodrigo solo observaba, sintiendo un calor desconocido en el pecho, quizás irritación, quizás envidia de quien sabe volver rutina el cariño. Se apoyó en la mesada, distante, pero al mismo tiempo rodeado por el olor del pan caliente, la respiración apresurada y el hilo de voz de Sofía, que canturreaba bajito para sí misma. Un rato nadie habló. El rumor de la manteca extendiéndose sobre el pan rompía el silencio, pero no lo resolvía. Rodrigo notó cómo Luisa miraba a su hija con ternura y preocupación. Notó cómo evitaba, disimuladamente, cruzar su propia mirada en el reflejo de la ventana. Era como si tuviera mucho para decir, pero no supiera por dónde empezar. Él, entonces, encendió otra vela, solo porque necesitaba una excusa para moverse, para no ser devorado por la sensación de ser un intruso en su propia casa. No tienes que quedarte si no quieres, arriesgó él, bajito, en un tono más áspero del que deseaba. Era solo miedo disfrazado de amabilidad. Luisa entendió. Prefiero quedarme. Afuera, la tormenta volvió. Sofía tiene miedo. Rodrigo miró a la niña. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió rara, casi una disculpa por la incomodidad evidente. Sofía le devolvió la sonrisa, sin malicia, y le ofreció un pedazo de pan. Eso le dolió en un rincón que ni recordaba que existía. Quedaron así, compartiendo pan y silencios. Solo que, esta vez, el silencio no era una barrera. Era como un puente, frágil, incierto, pero real. Rodrigo notó que la casa se sentía menos fría, menos lejana. El vapor de las tazas que Luisa improvisó con té de anís subía suave, calentaba las manos. Sofía inventaba animales de sombra con los dedos sobre la pared, se reía sola, y esa risa fina hizo que algo dentro de él se rompiera y, al mismo tiempo, se reconstruyera. El tiempo pasaba lento. En algún momento, Luisa sacó de la bolsa un diario viejo, cuaderno medio roto, lleno de dibujos de niños. Sofía señaló uno, una casita torcida, rodeada de árboles, un trazo azul encima. Rodrigo fingió no darle importancia, pero cada detalle lo atrapaba. Una parte de él quería preguntar, pero se contuvo. Luisa notó el interés y, tras un suspiro largo, confesó, Sofía dibuja casas para no tener miedo. Dice que algún día vivirá en una así, llena de luz. Rodrigo sintió el peso. Era el dueño de ese lugar, y nunca pensó en luz, solo pensó en vender, en irse. Miró a la niña y vio esperanza donde en sí mismo solo veía huida. Llena de luz, repitió en voz baja, más para sí. La tormenta arreció, truenos lanzando ecos en la casa. Sofía se encogió, pero Luisa la abrazó, y Rodrigo hizo algo que nunca hacía, extendió la mano, torpe, y acomodó una manta sobre la niña. El gesto fue breve, pero suficiente para sentir un estremecimiento, casi como si la fe pudiera nacer de algo tan simple. Luisa lo notó. Sus ojos encontraron los de él por encima de la cabeza de la niña. No hubo palabras, solo un reconocimiento, fugaz, de dolor y valentía. Eran dos sobrevivientes de todo lo que la vida arrebata, cada uno a su modo. Rodrigo, quebrado por su propia frialdad. Luisa, templada en el fuego de la pérdida y el recomenzar. Quedaron así, presos en la mirada, hasta que la vela titiló lanzando nuevas formas en la pared. A pesar de la incomodidad, Rodrigo sintió ganas de contar lo que nunca contaba. El fracaso, el miedo, el deseo secreto de haber pertenecido a algún lugar. No lo dijo, pero Luisa lo percibió, las palabras no dichas, la presión fugaz en sus manos, la manera de esquivar la mirada y luego volver a sostenerla. Había una promesa callada de que tal vez, solo tal vez, esa casa pudiera ser más que un mal recuerdo. Cuando volvió la luz, nadie quiso prender la lámpara. Las velas seguían ardiendo despacio, insistiendo en iluminar secretos que solo existen cuando uno deja acercarse la oscuridad. En ese instante, solo el ruido de la lluvia y tres vidas compartiendo más que un poco de pan. Quietos, juntos, resguardados por verdades pequeñas que jamás serían dichas en voz alta. Recuerdo perfectamente ese día. Todo parecía desordenado, como si la casa supiera que alguien extraño iba a entrar. El sonido de la tormenta recorriendo las chapas viejas, el viento frío colándose por endijas nunca arregladas, y ese olor a historia, a fierro y madera húmeda. Ella estaba allí por segunda vez, pero no a propósito. Luisa solo quería cruzar la calle, salvar los papeles de la escuela que se mojaban en la bolsa de plástico. Monte Azul era así,
lluvia de sorpresa a fines de otoño, cada trueno pareciendo anunciar el fin del mundo. Y la casa de Rodrigo era la primera estructura sólida en su camino, el único refugio posible. Recuerdo cómo dudó en la puerta, el pelo pegado a la frente, mirada enfurecida. Él abrió de nuevo, sin sonreír, con esa cara de quien nunca fue bienvenido ahí adentro, aunque fuera el dueño de todo. El silencio levantaba muros más altos entre ellos que cualquier umbral. Ella entró sin pedir permiso esta vez. Caminó segura por el pasillo, la bolsa goteando agua por el brazo. Rodrigo se quedó quieto, solo observando. Algo en él temblaba, como si fuera miedo, pero también curiosidad. Uno nota cuando el aire se espesa, ¿verdad? No hablaban mucho, pero el cuarto parecía demasiado chico para tanta cosa suspendida. Era incómodo, pero no de esa incomodidad que ahuyenta, era la que hace doler el pecho porque, al fin, alguien te ve de verdad. Ella dejó el bolso en la silla, se quitó el abrigo empapado, fingiendo que no le importaba. Por dentro, el corazón le latía al galope. Él se acercó, pasos suaves, intentando no demostrar interés, pero los ojos lo delataban. Su ropa impecable, pese al caos, camisa social con las mangas algo arremangadas. Parecía demasiado fuera de lugar ahí, y sin embargo, ella no podía apartar la vista. Era fácil juzgar a Rodrigo. Él mismo lo hacía, encerrado en su armadura, esperando siempre lo peor de los demás, de las intenciones, del destino. Pero no era debilidad, era defensa. En la luz suave de ese salón, se veía más chico, más vulnerable. Tal vez solo ella lo pensara así. El pueblo entero solo veía al millonario arrogante, pero ahí, solo había dos personas que casi no sabían cómo hablar. La lluvia arreció. Salpicaba por las rendijas de la ventana. Silencio, solo los goterones y el aliento de ambos. Ella pensó en la hija, en casa con la vecina. ¿Tendría miedo a los truenos? Pensó también en su marido, como si de pronto pudiera aparecer y mandarla ir. Pero ella se quedó. Algo en su interior se negaba a ser despedida del mundo de nuevo. Rodrigo fue quien cortó el silencio. «¿Necesitas una toalla?» La voz le salió áspera, pero intentó suavizarla. Ella negó con la cabeza, sonrió casi al notar lo cuidadoso de su oferta. Eran dos personas cansadas de ser malinterpretadas. Ella habló del terreno de la escuela, a propósito. No iba a suplicar, pero tampoco a esquivar el tema. Él desvió la mirada, cruzó los brazos, fijó la vista en el techo, como si la conversación le molestara. «Es solo un pedazo de tierra vieja», dijo. No era solo sobre la escuela. Ninguno de los dos decía lo que realmente pedía. Detrás de ese tono firme, él dudaba de cada palabra. Si era tan irrelevante, ¿por qué dolía tanto dejarlo? Rodrigo miró fija a Luisa por minutos enteros, como esperando ser descifrado, desarmado. Del otro lado, ella apretaba demasiado los bordes de su abrigo, los dedos blancos. Y entonces la vio distinta. No como alguien a derrotar, sino como alguien que cargaba demasiados pesos. El silencio entre ellos se hizo denso, pero ahora había otra cosa, electricidad. Un nerviosismo en su manera de no querer dejar de mirarla. Ella notó, se sonrojó, bajó la vista, pero no se fue. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no quiso ver a nadie marcharse. Estaban asustados, cada cual a su modo. Ella prefería el conflicto antes que ese extraño vuelco en el estómago. Él perdió el hilo cuando ella levantó el rostro, el pelo mojado, el ceño fruncido de preocupación. Hablaron de reformas, del pueblo, del futuro, pero todo sonaba a preguntas más grandes. ¿Ves mi miedo? ¿Entiendes mi dolor? Rodrigo intentó mantener la charla práctica, racional. Pero cada respuesta le helaba el pecho, como advirtiendo que tal vez nunca nadie le pidió quedarse, pertenecer. Luisa lo percibía sin saber decirlo. En el fondo, ella también quería no ser echada. Un rayo iluminó el salón. Él casi se rió, diciendo que esa casa parecía condenada. Ella sonrió de lado, no con burla, sino con alivio. Quedaron así, náufragos, compartiendo un abrigo improvisado en medio de la tormenta. Al final, ella se levantó. Habló firme, la escuela es más que tierra. Es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Él la miró. Silencio. La mano de ella pasó lenta por el marco de la puerta, dudando, esperando algo. Él no lo dijo en voz alta, pero alguna promesa cayó en el aire, que tal vez ese pedazo de suelo y esa gente que cruzaba su camino realmente merecían una segunda oportunidad. Ella salió bajo la lluvia. Él tardó en cerrar la puerta. Solo se dio cuenta de cuánto retenía el aire cuando volvió a quedarse solo. Y, aunque no lo admitiera, le gustaba la idea de
Algún día, no sentir tanta soledad. El cielo pesaba, casi todos los días últimamente. Ya no se sabía si Monte Azul era un pueblo iluminado por el sol o solo un galpón de nubes aguardando desbordar. Y eso combinaba, de un modo extraño, con lo que giraba dentro de la cabeza de Rodrigo. Se despertaba temprano, helado bajo mantas viejas, escuchando el silencio de la casa enorme, siempre interrumpido, tarde o temprano, por el ruido de sus propios pensamientos. Ese día, se quedó en la ventana del salón, mirando la placita casi vacía. Afuera, solo el sonido de unas ramas y perros ladrando cada vez que un rayo iluminaba el camino. Cerró los puños, sintió el anillo de su padre girando en el dedo. ¡Qué tontería todo esto!, pensaba, y aún así no lograba moverse. El viejo orgullo siempre ahí, como un muro. Cuando llegó a ese pueblo, era para hacerse invisible. Solo arreglar unos papeles, vender esa casa, empacar algunas cosas viejas y no mirar atrás nunca más. Pero la casa vieja no daba tregua. Cada puerta que gemía, cada olor a madera húmeda evocaba voces de la infancia, la ausencia de la madre, el silencio duro del padre. Todo le recordaba que nada era ya suyo, o quizás nunca lo fue. Y ahora, por esa escuela derruida que ni se animaba a mirar, y por la insistencia de una mujer que no pedía permiso para nada. Ahí estaba, pensando demasiado. Oyó pasos en el pasillo y el corazón le latió más fuerte. No sabía si quería que fuera ella, pero ya reconocía el sonido. Luisa llegó con una bolsa y la mirada cansada, pero el modo en que inundaba el ambiente traía un calor que odiaba reconocer. Dudó antes de hablar. La lluvia marcaba cercos de humedad en su blusa. Solo vine a buscar los mapas que la directora dijo que estaban aquí. Nada más. Le salió la voz firme, pero había una puntita de tristeza en ella. Ni lo miró, fue pasando callada, intentando ignorarlo, pero para él cada vez era más difícil fingir indiferencia. Rodrigo tragó en seco, intentando no mostrar que estaba afectado. Se quedó con la mano en el bolsillo, fingiendo que no pasaba nada. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. «Ojo con eso», murmuró, casi sin querer. Ni siquiera era verdadera preocupación. Era el orgullo disfrazándose de cortesía. Luisa se detuvo, apretó el mapa contra el pecho. Lo miró, de un modo distinto, como si viera más de lo que él conseguía esconder. En el silencio, hasta se podía oír el agua escurriendo por el canalón afuera. Nunca quis revolver la vida, Rodrigo. Pero la escuela, los niños, se tragó las palabras, como si hasta hablar doliera. No es solo un edificio viejo. Es el único lugar donde mi hija no tiene que dar explicaciones a nadie. Dolía escuchar eso. Él quería contestarle, decirle que no era problema suyo, que todo eso era puro papeleo, pero algo se le trabó en la garganta. El orgullo, otra vez, intentando salvarlo de lo que de verdad sentía. La bolsa se le resbaló del hombro a ella. Los dedos le temblaban, aunque fingía que no, y Rodrigo solo podía pensar que jamás aprendió a ver la valentía silenciosa en los pequeños gestos de las mujeres. Se acordó de su madre, años atrás, aguantándolo todo sola, molesta por necesitar, de vez en cuando, que alguien viera su esfuerzo. Rodrigo quiso decirle que exageraba, que él no era el villano. Pero se le estaba instalando un dolor extraño en el pecho, recuerdos de cuando creía que no necesitaba a nadie. Ni sabía si odiaba más esa vulnerabilidad o el hecho de que Luisa hiciera que todo pareciera tan sencillo, tan urgente. Aunque a veces ella también lo miraba con dureza, como retándolo a mostrarse de verdad. Ella se giró, lista para irse. Por unos segundos, él pensó en dejarla marchar, pero el silencio se volvió más denso que antes. El sonido de la lluvia obligaba a continuar la conversación. ¿De verdad piensas que nunca me importó? Las palabras salieron como si se quitara un peso, cruzando los brazos, tenso, a la defensiva. Luisa giró hacia él, de frente. Era duro, pero no retrocedía. Creo que sí te importa, solo que no sabes qué hacer con eso. La frase quedó flotando entre los dos. Dolía porque era simple, honesta, tumbaba todas las excusas. Él entornó los ojos, no quería llorar delante de ella. Pero se pasó la mano por la cabeza, medio perdido, sin lograr decir nada. Solo se quedó mirando. Las lágrimas de ella, que nunca caían delante de nadie, ahora brillaban en sus ojos. No era dramatismo. Era una súplica, un pedido mudo. Viéndolo, él quiso tirar abajo el muro, pero tenía miedo. Miedo a decepcionar, a mostrar que dolía. Bajó la mirada. Apretaba tanto las manos que dolían. En ese instante, un relámpago iluminó la estantería al lado, y vio el libro que su padre decía que era de la familia. Solo protegemos lo que entendemos.
Rodrigo nunca había entendido nada, pero ahora tenía miedo de perderlo. Luisa suspiró, cansada. Su voz fue baja, pero bastó para romper el clima. A veces, lo único que necesitamos es bajar la guardia. Nadie es fuerte todo el tiempo. El aire se aligeró. El silencio entre los dos ya no era solo incomodidad. Era un refugio inesperado. Ella puso el mapa a un lado, se permitió quedarse un rato más. Por fin él respiró hondo. Del pasillo llegó un ruido leve, risitas suaves, pequeñitas. Era Sofía, la hija de Luisa, espiando detrás de la puerta, con esa timidez suya. Rodrigo la vio, y no pudo evitar una sonrisa, tímida, algo torcida. Era el primer instante de alegría genuina que sentía en mucho tiempo. Se acercó despacio, tendiéndole la mano a la niña. Duda compartida. Un segundo se volvió eterno. La niña tomó su mano, sin decir nada. En ese contacto, todo lo que era un muro se vino abajo. Cuando Rodrigo llegó a ese salón improvisado de clases, primero le golpeó el olor a tiza barata mezclada con café recalentado. No entendía bien por qué había ido, quizás para dejar claro de una vez que no haría concesiones, quizás por el recuerdo de la mirada de Luisa la noche anterior, cuando discutieron y ella lo mandó al demonio sin levantar la voz. Pero, justo ahí, viendo los dibujos chuecos pegados en las paredes y los bancos de madera que chirriaban a cada movimiento de los niños, Rodrigo solo pudo quedarse parado en la puerta, sin decidir si entrar o regresar. Luisa estaba sentada en el suelo rodeada de 3 alumnos. Reía, pero era una risa cansada que no era para él. Y aunque sonreía, había una tristeza profunda en sus ojos que intentaba disimular mientras ayudaba a la niña de trenzas a dibujar una casa, de esas que solo inventan los niños. Tejado rojo, jardín enorme, un perro desproporcionado. No sabe por qué, pero eso removió algo en Rodrigo, como si viera una foto antigua de sí mismo y no recordara cuándo fue tomada. Se quedó quieto. Por un momento, esperó que ella mirara. Y lo hizo. No fue solo cruzarse las miradas. Ella notó su vacilación, sintió la distancia, pero también esa pregunta muda. ¿Qué haces cuando el mundo parece querer tragarte y aún así finges que todo está bien? Sus ojos atravesaron a Rodrigo de tal forma que él se sintió chiquito por dentro, sin defensas, igual que de niño en esa casa antigua que ahora quería vender. Luisa se puso de pie despacio, arregló la falda, se pasó una mano por el pelo. No le sonrió. Apenas caminó hasta la puerta, manteniendo la distancia justa, como quien necesita medir el peligro antes de acercarse. ¿Veniste a avisar que se acaba todo, Rodrigo? Preguntó, sin dureza, pero con esa firmeza que parece forjada de sol y pasado difícil. Buscó las palabras. Sintió seca la garganta. En esos momentos, ningún máster enseña qué decir. El silencio se había vuelto denso, hasta que los niños sintieron y bajaron la voz. El viento afuera golpeaba las ventanas sin cristal, creando un silbido, como si la propia casa tuviera miedo. Rodrigo notó cuánto deseaba irse y, al mismo tiempo, que no podía hacerlo. No, no es eso, respondió, apoyándose en la pared, mirando al suelo sucio. La niña de trenzas levantó su dibujo, enseñándoselo a la madre. Era imposible no notar. Luisa sonrió, esta vez solo para su hija, apenas. Tomó el papel en las manos y acarició el tejado rojo con el pulgar. Ana cree que vamos a tener una casa nueva. ¿Verdad que sí, hija? La niña sintió, seria. Los otros alumnos, algo cortados, observaban en silencio. Rodrigo sintió una punzada extraña. No sabía tratar con niños, menos con una como Ana, que parecía vivir media jornada en su propio mundo y la otra mitad intentando entender por qué los adultos lloran a escondidas. La que iba a ser solo una reunión era para él una especie de prueba. Luisa entonces se volvió hacia él, lo miró de frente, como quien no acepta migajas. Todos prometen que van a ayudar, susurró. Aquí prometer es fácil. Los que sufren la escuela son los que se quedan. Por un momento, Rodrigo no contestó. Allí, en ese silencio, era como si cada lata oxidada, cada risa ahogada, cada dibujo fuera de lugar dijera todo lo que él nunca vivió. El tiempo quedó suspendido. Se dio cuenta de cuánto extrañaba algo cuyo nombre no sabía. El miedo a pegarse. La carga de tener que estar a la altura. Le dieron ganas de tomarle la mano, pero no se atrevió. En vez de eso, cogió el dibujo. Los dedos se rozaron, rápido, casi sin querer, pero bastó para que aquella corriente fría y caliente le subiera por el brazo y le apretara el pecho. Se miraron otra vez. Esa vez fue Luisa quien apartó la vista. Afuera empezó a llover. El sonido fue creciendo, gotas gruesas golpeando el tejado de zinc agujereado.
Algunas criaturas corrieron a la ventana, fascinadas con el agua corriendo sobre el vidrio roto. Luisa giró la cara a la lluvia y por un momento, Rodrigo vio en ella no solo una mujer cansada, luchando hasta el final, sino alguien que todavía no perdía del todo la fe. La esperanza en ella era algo diminuto, terco. Era casi nada, pero bastaba. A él le dio envidia. Las palabras salieron apenas, pero esta vez no retrocedió. No prometo que sé qué hacer. Su voz salió ronca, más sincera de lo que habría querido. Pero si depende de mí, esta escuela no se cierra. No así, no de esa manera. Luisa Lomerow, desconfiada. Todo el tiempo, parecía que esperaba que él soltase una frase de político o empresario, pero vio en su rostro que él estaba perdido, tan perdido como ella. No necesito que salves a nadie, Rodrigo. Solo no estorbes, esta vez, la risa fue cansada, apenas ladeando la boca. Él sonrió igual, pequeño. Encogió los hombros. La lluvia apretó. El sonido era casi música. Ana, la niña, se acercó a Rodrigo con una valentía aprendida. Le tendió el dibujo. Se alzó de puntillas. Para ti, señor. Rodrigo lo tomó, sintiendo el papel fino, ya húmedo. Un trazo torcido, su nombre dibujado al lado de la casa. Una promesa en el hilo de la esperanza, de una niña que no esperaba nada del mundo, pero igual daba de buena gana. En ese instante, algo cambió en él. No fue redención, ni remordimiento inmediato. Fue solo ganas de intentarlo, de quedarse un poco más, de escuchar el silencio entre él y Luisa, entre él y esa ciudad que nunca quiso, pero que, sin aviso, empezaba a significar algo. Por un segundo, no hizo falta decir nada más. La lluvia, las voces bajas, el calor de los cuerpos, todo era parte de ese pacto sutil. La vida que sigue pese al miedo. Y tal vez, la esperanza naciendo donde menos se espera. Rodrigo guardó el dibujo en el bolsillo. No prometió nada en voz alta. Pero ahí, en ese refugio casi hecho ruinas, una casa y una escuela podían ser solo eso, o podían serlo todo. El ruido de la lluvia parecía no querer terminar esa tarde. Era como si el cielo llorara todo lo que Luisa venía guardando desde hacía semanas. Ese tipo de lluvia que cala hasta los huesos, se pega a la piel y pesa en los hombros. Recuerdo el olor fuerte de tierra mojada y cómo las nubes moradas empujaban la poca luz hacia dentro de la casa vieja. Dentro, el aire era pesado y cálido, pese al frío de fuera. Pero no por la cocinilla de leña quieta en la esquina, ni siquiera por el café ya tibio que alguien había dejado en la mesa. Era, no sé, quizás por lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Rodrigo estaba apoyado en la pared, la mirada baja y los brazos cruzados, como si intentara protegerse de palabras que pudieran herirle. Rara vez podía ver a Luisa a los ojos. Ella, con el cabello pegado a la frente y la boca apenas temblorosa, observaba su taza, removiendo lentamente, sin beber. Cada uno perdido en un presente que dolía, pero por motivos tan distintos que resultaba extraño que siguieran allí juntos. Allí, con el agua escurriendo por los cristales, el silencio entre ambos parecía un ser vivo. Era de ese tipo de silencio que no pide permiso, invade. Arrastra el pasado consigo, todo lo que quedó mal resuelto, y lo deja en medio de la habitación esperando que alguien diga algo. Nadie dice nada. La verdad es que Rodrigo, acostumbrado a la huida, deseaba que la charla terminara pronto. No soportaba el peso del lugar, de la infancia guardada en cajas, del amargo recuerdo de su padre marchándose sin nota, del olor de su madre cerrando las ventanas y enterrando todo dentro de sí. Ahora, al mirar a Luisa, casi podía sentir la misma necesidad de huir. Pero, diferente a él, ella se quedaba. Incluso dolida, incluso cansada, permanecía. Cuando por fin habló, su voz fue baja, un poco ronca, pero firme. Tú no tienes idea de lo que es perder un hogar de un día para otro. Luisa apretó la taza de café, como si el calor pudiera sostenerle el mundo entero. Y él sintió, en ese instante, una punta de culpa puntiaguda atravesar su pecho. No era solo culpa por los papeles, los trámites, el terreno. Era por lo que él mismo había dicho antes, sobre cómo todo lo que ella defendía era puro apego tonto, atraso. Vio cómo ella se cerraba con sus palabras. Y ahora, cada respiración era una disculpa, pero la boca insistía en callar. El ruido de la lluvia se hizo más fuerte y Rodrigo casi deseó ser tragado por él. Prefería esa bulla al vacío de la charla. Pero cuando abrió la boca para justificarse, solo le salió un «yo no», antes de rendirse y soltar el aire en un suspiro largo. Y Luisa, mirándolo, se dio cuenta de que no podía esperar más comprensión de él. Su mirada no era de ira, sino de cansancio.
Rodrigo vio los ojos hinchados, las pequeñas señales de dolor de quien ya ha llorado demasiado. Ella lo miró de frente, por primera vez, quizás intentando dejar claro que allí había una mujer entera y no solo otra vecina más que se iría al final del día. Tú nunca te despediste de ningún sitio. No, dijo. Para ti no cambia nada cerrar una puerta. Pero para nosotros, este suelo guarda muchas cosas que nadie ve. Rodrigo quería responder. Decir que sí, que dolía cerrar puertas, que él también perdió, que su infancia fue una despedida atragantada, un cuarto vacío dejado atrás. Pero las palabras no salían enteras. Se quedaban atrapadas del otro lado de la garganta. Se preguntaba si ella podría oír lo que había dentro de él, aunque no lo dijera. Si solo ella, quizá, se daba cuenta de que también su corazón extrañaba lo que nunca tuvo. La hija de Luisa estaba sentada sobre una alfombra, cerca de la ventana, jugando con retazos de tela de colores. Hacía figuritas raras, alaniaba colores, murmurando consigo misma. De vez en cuando, miraba a la madre. Había algo de antiguo y de nuevo en esa mirada. Una inocencia ajena a la dimensión del daño, pero sensible al mal ambiente. La niña se recogía, aferrada a su tela. Nadie hablaba del miedo, pero estaba en cada pequeño gesto. Rodrigo se obligó a mirar a la niña. Eso le removió más de lo que quería admitir. Vio un poco de sí en ese silencio forzado, en ese intento por arreglar el mundo con las manos, como ella hacía con los retazos de tela. Sintió un apretón extraño, el deseo de acercarse, pero permaneció quieto, la cara cerrada, con la costumbre de quien todo lo esconde. Las agujas del reloj avanzaban demasiado despacio. Cada minuto hacía más claro. Algo debía decirse, pero ninguno de los dos quería ceder primero. El aroma del café ya no era abrigo. Ahora era aviso de que el tiempo pasa, de que la vida no espera a que resolvamos los sentimientos para seguir. Rodrigo miraba la ventana. Luisa a la niña. Y el tiempo seguía ahí, varado con ellos. En medio del silencio, la niña se levantó y fue hasta su madre, abrazando su cintura delgada. La cabeza apoyada en la barriga, casi un rezo mudo para que todo saliera bien. Luisa acarició el pelo de su hija despacio, con ternura y tristeza mezcladas. Hizo lo que hacen todas las madres cuando no saben qué decir. Abrazó fuerte, como si así pudiera protegerla de todo. Rodrigo bajó la cabeza. Tenía la manía de apretar los dedos, uno a uno, cuando estaba nervioso. Un gesto pequeño, pero cargado de sentido. Una vez más, estuvo a punto de irse. Casi dio la espalda y dejó la despedida allí, inacabada como siempre. Pero se quedó. Notó el ardor en la garganta y solo pudo decir, casi susurrando, no sé cómo se arregla esto. No era una disculpa, hay una promesa. Apenas la verdad, desnuda. Y, en ese momento, fue el consuelo más cercano que alguien logró arrimarse ahí. Porque hay dolores y despedidas que permanecen. Ditas o no, te sostienen cuando llueve, cuando el mundo se estrecha, cuando nadie sabe si tendrá fuerzas para el siguiente paso. Pero, aunque sea difícil, a veces solo quedarse ya es un inicio. Aunque falten palabras. Aunque pese la despedida mal dicha, en el suelo frío entre dos mundos distintos. La ciudad estaba casi vacía cuando Rodrigo llegó. El cielo encapotado había tragado hasta el azul que daba nombre al lugar, y las calles, mitad de tierra, mitad empedradas, olían a polvo mojado. Bajó del auto cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario, como marcando que no pensaba quedarse. Pero allí estaba, Monte Azul, 20 años después. El portón rechinaba igual que antes, quejándose cuando intentó abrirlo. La casa se veía más pequeña. No solo era el tiempo que hacía eso con los recuerdos, también era ese modo que tienen los niños de agrandar todo. Techos altísimos, jardines infinitos. Ahora, gris, sin vida, las paredes manchadas albergaban un frío que no solo venía de la noche. Rodrigo respiró hondo antes de entrar. Las llaves frías entre los dedos. Dudó, pensando si aquel lugar lo reconocería, si era justo cruzar la puerta como dueño de algo que nunca sintió propio. El olor llegó primero. Humedad, muebles tapados durante años, una mezcla agria de nostalgia y abandono. Caminó despacio, casi sin hacer ruido, como temiendo despertar monstruos dormidos en los rincones. Pasó la mano por el pasamanos de la escalera, sintiendo lo áspero de la madera. Poco a poco, manchas de recuerdos, la raya a la pared que nunca logró pasar, la marca de un clavo donde colgaba un cuadro de otros tiempos. Todo medio olvidado, todo extraño. Afuera, el viento traía el sonido de las hojas y un golpe fuerte,
las primeras gotas de lluvia, furiosas sobre el tejado. Rodrigo fue hacia la ventana. La calle parecía ahora más vacía aún, cortada por cortinas de agua. Sintió una punzada en el pecho, casi rabia por esa ciudad detenida en el tiempo, mientras todo lo que él conocía fuera era prisa. Pero adentro, el silencio era otro. Intentaba no oírlo, pero allí estaba, el eco de lo que faltó en ese hogar, las charlas que nunca existieron, el ruido de la culpa que siempre volvía en los huecos de la soledad. Dejó la maleta en el piso del salón. No quería desarmarla, no pensaba quedarse lo suficiente para hacer desorden. La orden del corredor era clara: unos días, echar un vistazo, firmar papeles, vender. Sin apegos, sin charla. Fácil. O eso debía ser. Le echó un ojo a la chimenea. En su infancia, nunca entendió por qué una casa tan fría solo se encendía de vez en cuando. Ahora lo sabía. Solo se enciende el fuego cuando alguien quiere pertenecer, calentar no solo el cuerpo, sino todo el ambiente. Sintió frío, no solo en las manos, sino en algún rincón hondo. Escuchó la lluvia arreciar afuera, golpeando la madera como si levantara una muralla entre él y todo aquello que quiso dejar atrás. Quiso encender la luz, pero se quedó quieto. La oscuridad era cómoda, escondía las grietas. Se sentó en el sofá viejo, el mismo de cuando los pies apenas le llegaban al suelo. Cerró los ojos. Dejó venir el recuerdo de su madre, con la voz siempre apurada y la mirada distante. De su padre, presente solo en fotos que nadie ya miraba. Creció sin saber lo que era un hogar de verdad, y le costaba admitir que Monte Azul aún olía a abandono para él. Poco a poco notó sus hombros tensos. No hacía falta tanto. Era solo una casa vieja, nada más que ladrillo, barro e historias que no le pertenecían. Pero las manos no dejaban de tamborilear nerviosas sobre la pierna. Un grillo rompió el silencio, después otro. Afuera, la tormenta se hacía más fuerte. Relámpagos cortaban el cielo y, por un instante, toda la sala se iluminaba, revelando fotos polvosas sobre un mueble. Rodrigo se levantó despacio, tomó un portarretratos. Era él, niño, con padres que sonreían solo para la cámara, no para él. En una esquina, un reloj antiguo latía despacio, marcando el tiempo de una casa que parecía esperar al dueño correcto. Rodrigo sintió rabia por esa espera. ¿Para qué lo esperaban? ¿Qué esperaban de él? Sino que vendiera todo y se marchara. El silencio se hizo tan espeso que casi sentía el corazón golpearle fuerte en el pecho. Le dio nostalgia del bullicio de la ciudad, del tráfico tapando pensamientos, de los ruidos que mantenían a raya los recuerdos. De pronto, un ruido distinto. Un golpe suave en la puerta. Su primer instinto fue ignorarlo. Nadie tenía derecho a invadir un espacio que ya dolía. Pero algo dentro de él encendió una chispa de curiosidad. ¿Quién sería, con esa lluvia? Quizá algún vecino con preguntas que no quería responder. Dudó, se quedó quieto en el medio de la sala. Quería ser invisible, pero la presencia tras la puerta era insistente. Otro toque, más leve, casi un pedido de permiso. Rodrigo fue a la manilla a toda prisa, listo para echar al extraño. Pero al abrir, no encontró lo que esperaba. Era una mujer de cara empapada, pelo pegado a la sien, respirando agitada. Sus ojos, grandes, oscuros, se cruzaron con los suyos. Había allí algo entre miedo y coraje. En brazos, protegía a una niña pequeña, encogida bajo un abrigo. Rodrigo no supo cómo reaccionar, las palabras se le atoraron en la garganta. Un instante, el viento sopló más fuerte y las dos se veían tan frágiles que lo incomodó. Pero en la mujer había una fibra tranquila, la experiencia de quien ya conoce el peso del rechazo. No pidió permiso, solo preguntó, con voz baja y afónica por el frío: «¿Nos dejas esperar aquí un rato, hasta que pase la lluvia?» Rodrigo se quedó helado. Quería decir que no. Quería defender su refugio. Pero al mirar una segunda vez, vio el cansancio en los ojos de ella, la palidez de la niña, el temblor apenas visible en las manos que apretaban la mochila. Miró sus propios zapatos, sintió vergüenza de ese deseo de echarlas. Sin entender mucho, solo asintió con la cabeza, abrió más la puerta, y les hizo espacio. Sintió el olor a lluvia y a vida entrando con ellas. Mientras cerraba tras ambas, percibió que tal vez, en esa noche fría, el verdadero extraño ahí seguía siendo él. La lluvia caía gruesa, pesada, esa lluvia que vuelve rojas las calles de tierra, como vivas, lamiendo los pies de quien se arriesga a dejar el porche. Era tarde, pero parecía de noche. Monte Azul se desdibujaba detrás de un telón de agua, todo amortiguado, solo el olor a tierra empapada entrando por la ventana.
Luisa apretaba su paraguas roto contra el viento, sintiendo el vestido pegándole a la piel, y el corazón golpeando fuerte, mucho más que las gotas contra la acera. Venía de otra reunión inútil, intentando que el alcalde no cerrara la escuela. Bajo el aguacero, solo quería llegar a casa, abrazar a su hija, olvidarse del mundo por unos minutos. Pero el mundo no se olvidaba de ella. En el camino, un trueno estalló tan cerca que tembló y casi tropezó en medio de los charcos. El paraguas se dio vuelta, y guiada por el instinto, corrió al primer portal con luz. El único, en esa calle llena de casas cerradas. Era la vieja casa de los Ferrara, con esa torre antigua donde decían que habitaba un fantasma. Pero por dentro, no era ningún espectro esperando. Rodrigo estaba ahí, al lado de la ventana, sosteniendo una taza, mirando la nada, quizás buscando el coraje para marcharse de una vez. Vio a Luisa empapada con el cabello pegado al rostro, y por puro reflejo, endureció el cuerpo, la cara tensa, ojos de quien ya perdió demasiado en manos ajenas. Pero, aunque no quisiera, en el gesto se le escapó una sorpresa. Ella no era bien recibida, ni nadie que pidiera permiso a los dueños del pueblo. Era solo ella, chiquita pero firme, enfrentando el temporal y ahora al también. El silencio entre ambos era casi un tercer cuerpo en la escena. Solo el golpeteo de la lluvia llenaba el espacio. Luisa ni pidió permiso, apenas avanzó unos pasos, abrazando la bolsa contra el pecho, buscando calor. Rodrigo, aun sin sonreír, tampoco dijo nada esta vez. Parecía cansado de pelearse con el mundo. Solo miró. Ella notó la mirada de él, mezcla de rabia, admiración y algo imposible de nombrar. No era fácil acostumbrarse. Rodrigo, desde el otro lado, absorbía la fuerza de Luisa, esa fortaleza silenciosa, disfrazada de fragilidad. ¿Qué hace esta mujer todavía aquí?, pensaba, pero echarla bajo la lluvia le era imposible. Se quedaron allí un tiempo que nadie supo contar. Él se acercó, vacilando. Quería hablar, pero solo pudo sujetar el trapo entre los dedos, nervioso. Ella, tiritando de frío, no bajaba la mirada. Su coraje era terco. Se permitió mirar, de verdad, la cara de Eli. Por un momento, vio el cansancio, la soledad, casi un niño perdido. Desde el pasillo, el goteo desde el techo tejía una música que solo cobra sentido en el borde del abismo de la vida. Afuera, soplaba el viento. Dentro, dos desconocidos buscaban refugio, no solo del clima, sino de lo que duele por dentro. Yo, intentó decir ella. Su voz salió pequeña, pero firme. Solo necesito esperar a que pase. Después me voy. Rodrigo asintió apenas, con la cabeza. No sabía qué hacer con las manos, si ofrecerle el sofá o una toalla. Se quedó inmóvil. Percibía cada temblor de Luisa, cada diente castañeteando, y pensaba en la hija de ella, sola esperando en la casa. Le dolía de un modo inesperado, justo donde creía haber olvidado. De repente, ella miró hacia afuera. El patio, cubierto de barro, la cerca caída, todo igual a la nostalgia. Rodrigo siguió su mirada y sus ojos se encontraron, por fin vulnerables. Era casi absurdo. Dos vidas que nunca debieron cruzarse, ahí, apretados en el mismo refugio. ¿Tienes frío?, preguntó él, al fin. Le salió más suave de lo que esperaba. Ella asintió, mordiéndose el labio, un poco avergonzada de aceptar cualquier cosa de él. Rodrigo tomó una manta vieja, dudando antes de envolverle los hombros con sus manos grandes, cuidadosas. El olor de ella era a lluvia y miedo. Ella podía sentir el calor subiendo desde la tela, el calor de sus manos, y también algo nuevo, una incomodidad apretada, mezcla de deseo y vergüenza. Él sintió el peso de la responsabilidad, como si, por un instante, pudiera proteger a alguien. Solo que ya era demasiado tarde para volver a ser lo que nunca fue. Afuera. Los relámpagos cercaban el cielo. Cada destello iluminaba el rostro de Luisa, las marcas del tiempo, las ojeras persistentes, la belleza escondida en las líneas de la preocupación. Rodrigo no sabía qué hacer con todo eso. Solo sabía que empezaba a afectarlo. Nadie dijo nada más. El silencio volvía en oleadas. Él se apoyó en la pared, acariciándose la barba. Ella, sentada en el escalón bajo el vestíbulo, fijó la mirada en sus manos, tratando de controlar el temblor. Rodrigo se agachó despacio, deteniéndose junto a ella, cerca, pero no demasiado. Luisa levantó la cara, y se quedaron mirándose, un espacio mínimo e infinito separando deseos y miedos. Fue ella quien cerró los ojos primero, tal vez esperando que todo fuera imaginación. Pero,
Al abrirlos de nuevo, Rodrigo seguía ahí, mirándola como quien busca respuesta a una pregunta antigua. El deseo era tímido, pero sobrevivía, rebelde. Él sabía el riesgo. Ella también. Pero en ese instante, el dolor pesaba más que la precaución. Lo que vino después fue tan rápido como inevitable. Un gesto casi invisible, su mano, aún temblorosa, rozando suavemente el rostro de ella. La piel fría encontró el calor de ese toque, y el cuerpo de Luisa respondió con un escalofrío que le subió de la espalda al cuello. Ella no se apartó. Rodrigo se acercó más, despacio, sin certeza, pero incapaz de parar. Su respiración se mezcló con la de ella. El ruido de la lluvia se volvió música de fondo. Justo ahí, en medio del desorden, el mundo pareció detenerse. El beso llegó como promesa y confesión. Primero tímido, inseguro, después solo honesto. Un beso que no fue pedido, ni planeado, simplemente sucedió, porque era necesario, para quemar esa nostalgia que ambos cargaban, aunque no tuviera nombre. La lluvia golpeaba más fuerte, como si lavara todo alrededor. Él sintió el sabor a agua y esperanza. Ella sintió miedo y coraje a la vez, una mezcla que solo trae el amor recién nacido. Ahí, en medio de la tormenta, nadie tenía que fingir nada. Solo respirar, sentir y guardar el secreto del mundo un rato más. El beso de ellos fue como la propia lluvia, caótico, limpio, real. Le recordó a Rodrigo todo lo que nunca se atrevió a pedir. Le recordó a Luisa que aún podía perderse, incluso volver a empezar. Durante minutos estuvieron así, sintiendo solo la presencia mutua. Hasta que el silencio más alto que habían conocido los interrumpió. El después del beso, donde todo se transforma, aunque no se haya dicho una sola palabra. Rodrigo se apartó primero, ojos bajos, sorprendido de su propia entrega. Luisa sonrió apenas, cómplice. No dijeron nada, porque en ese momento, no hacía falta decir nada. La lluvia seguiría cayendo y, cuando parara, sabían que sería otro mundo. La llave seguía en su mano. Eso no le parecía correcto. Luisa apretaba ese pedazo de metal como si dependiera de él para no hundirse, como si ahí viviera un secreto entero, frío, entre los dedos. En el umbral de la vieja mansión, el olor a lluvia aún se le pegaba. El pelo mojado y pegado al rostro dificultaba ver al hombre parado en la penumbra. Rodrigo extendía la mano, esperando. No dijo nada, solo levantó el brazo, un gesto corto, directo, impaciente. Parecía aún más fuera de lugar ahí, con la camisa cara manchada de gotas, la mirada dura de alguien que no admite debilidad, ni siquiera ahora. Pero la verdad era que no parecía saber qué hacer, como si ese objeto, esa llave, pesara más de la cuenta. La mano de ella titubeó. Quería devolvérsela de una vez, pasar de largo, acabar con la tensión que se extendía por la sala. Un segundo de silencio. Respiró hondo, sintió el olor de los muebles antiguos, el polvo húmedo mezclado con la madera, la plenitud de las paredes vacías. Él no apartaba la mirada. Era desconcert. No era enojo ni hostilidad. Era una súplica muda que ella no supo descifrar. Casi sin darse cuenta, Luisa notó el temblor en su propia mano. Quiso ocultarlo, pero era tarde. Él lo vio. Y por un instante, algo apretó los ojos de Rodrigo, como si sintiera culpa. No porque ella estuviese ahí mojada, ni por haber sido duro antes. Tal vez culpa por las cosas que cargaba y que nadie veía, esa tristeza contenida que ni él sabía nombrar. Dejó caer la llave en la palma de él. El toque fue suave, pero bastó. Los dedos se rozaron demasiado rápido, pero el calor quedó. Ni ella esperaba que doliera tanto. Parecía una tontería. Era solo una llave, un gesto sencillo, pero cargado de todo lo que no tiene nombre. Era esa sensación de devolver algo que, sin darse cuenta, ya era parte de sí. El tiempo suspendido entre los nudillos, el filo entre irse y quedarse. Él cerró la llave en el puño, apretando fuerte, como si fuera a desaparecer. Dudó antes de guardarla en el bolsillo, muy despacio. Nadie dijo nada, pero él no se apartó para hacerle sitio, ni ella retrocedió en el umbral. Un trueno sacudió las ventanas desde afuera. Adentro, solo el sonido de su respiración, pesada y disimulada, intentando no parecer frágil. Ella miró hacia atrás, casi deseando que alguien viniera a buscarla, un llamado conocido, la voz de su hija, e incluso, un amigo perdido. Pero no llegó nadie. Solo quedaban ella, él y el pasillo vacío. Rodrigo Carraspio. No era el inicio de una frase, más bien una forma de existir, de decir estoy aquí, pero no sé cómo estar.
Ahora parecía más pequeño. No tan amenazante. ¿Olvidaste esto? Extendió el abrigo de ella, aún empapado. Ese tipo de delicadeza era lo que a Luisa le sorprendía en él. Como si, por educación, le hubieran enseñado a cuidar de las cosas, no de personas. Ella tomó el abrigo, evitando rozarlo otra vez. Las miradas se cruzaron. Sus ojos preguntaban si podía confiar. Los del pedían silencio para no romper el poco orgullo que le quedaba. En la cabeza de Luisa, la escuela. El aviso de desalojo, los niños riendo sin comprender el peligro, la hija aferrada a sus piernas preguntando si Diosito iba a ayudar. El peso en los hombros se hacía más fuerte ahí, en ese lugar tan ajeno e incierto. Mirando a Rodrigo, se preguntaba, ¿y si no ayuda? ¿Y si es solo otro que se da la vuelta, que decide sin saber? ¿Y si desaparece de nuevo, como siempre? Había rabia, confusión, pero también un alivio doloroso. Quería que él dijera algo, lo que fuera, que le diera sentido a esa entrega de llaves, a ese encuentro hijo del azar. Él dio un paso atrás, casi impaciente, pero se detuvo. Tragó saliva. Sus ojos ya no disimulaban el cansancio. ¿De verdad crees que vale la pena pelear por eso? Preguntó, sin mirarla directamente. La voz salió dura solo por fuera. Por dentro, había miedo. Miedo de aferrarse y perder otra vez. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste, de esas que no terminan de salir. Es todo lo que tenemos. Una pausa larga. Él no esperaba una respuesta. Ella tampoco. Pero el silencio dijo todo lo que ambos aún temían admitir. Que estaban atrapados ahí no por la casa, no por la llave, sino por algo que existía solo entre ellos. Alguna promesa silenciosa de cuidado, de esperanza, aún oxidada, pero viva. Afuera, la lluvia menaba. Un hilo de luz de las farolas de la plaza vacía temblaba en la ventana, lanzando sombras por el suelo del salón. Ella apretó el abrigo contra el pecho. Pensó en su hija esperando, en el olor a jabón barato, en la comida lista para calentar, en la soledad que ya conocía de memoria. Él apoyó disimuladamente la espalda en la puerta, la postura relajándose de a poco, como si quisiera prender con esa fuerza silenciosa de ella. Pero Rodrigo seguía siendo un extraño en su propia casa, en su propio corazón. Las llaves habían cambiado de manos, pero era otra cosa lo que había cambiado ahí. Ahora, entre los dos, había un nuevo espacio. Ya no era solo distancia, ni conflicto. Era un deseo de quedarse, de reparar, de tratar de entender. Al salir, ella tropezó con la alfombra vieja. Él la sostuvo del codo, rápido. Otro toque, otra vez. El tiempo se congeló apenas un segundo, hasta que ella murmuró, bajito, gracias. Él soltó despacio. En ese gesto breve, entendieron más que lo que todas las palabras del mundo podrían explicar. Luisa salió primero, pisando la calle todavía mojada, sintiendo olor a tierra fresca y nostalgia. En el marco de la puerta, Rodrigo quedó mirando, la silueta de ella alejándose despacio. Por un momento, quiso llamarla, pedirle que se quedara, confesar que no tenía certeza de nada, pero que ya no quería huir. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, en la casa grande, solo otra vez. Solo que ahora, con la llave de un mundo que nunca soñó habitar y, tal vez por primera vez, una verdadera voluntad de abrir la puerta. A veces creo que todo cambió en Monte Azul cuando empezaron las obras ahí, en esa casa grande y medio derruida, que siempre fue un misterio para quienes crecieron en la ciudad. Era la casa de los Ferrara, eso decían todos, pero hacía tanto que nadie veía a un alma por allí. Ahora, esa mansión despertaba otra vez. Ruido de pasos, voces bajas, martillos en el final de la tarde, olor a pintura fresca mezclado con el aroma dulce de la tierra tras la lluvia. Luisa llegaba temprano, siempre con el cabello atado en una coleta apurada, sonriendo de lado al ver a su hija correr por el jardín, el vestidito rosa ya manchado de tierra. La niña reía fuerte, aún torpe en sus movimientos, tropezando un poco pero sin miedo a caerse. A veces, Rodrigo se quedaba parado en la puerta, mirando sin darse cuenta, esa alegría sencilla que dolía solo verla. Santo cielo, qué diferente era de las mañanas en Sao Paulo, donde ni siquiera habría una cortina para ver despertar la ciudad. Al principio, Rodrigo mantenía la distancia. Llegaba, revisaba la lista de cosas, intentaba resolverlo todo en el móvil, quejándose de los ruidos y los retrasos como quien todavía no ha aprendido a escuchar el ritmo de un pueblo chico. Pero por dentro, era otra cosa. A cada rato lo sorprendía observando la manera en que Luisa organizaba los libros en un rincón de la sala, siempre dejando un espacio extra para los dibujitos que hacían los niños.
la forma en que le hablaba bajo los obreros, respetuosa pero firme, pidiendo cuidado con los juguetes que guardaban ahí para la escuela. Parecía poco, pero así es como las cosas cambiaban entre ellos, en los silencios, en las miradas, en los gestos casi invisibles. A veces, cuando un ruido fuerte asustaba a la niña, Luisa se agachaba, la abrazaba fuerte, le susurraba al oído hasta que el llanto volvía a ser risa. Rodrigo no sabía qué hacer en esos momentos. Se sentía un intruso, una pieza de más. No era de acariciar, de consolar. Pero aprendió, poco a poco, a quedarse. Solo eso, parar y no huir, ni siquiera con la excusa de un email urgente. Pero había días en que dolía ver a esa niña tan pequeña soportar tantas miradas extrañas. Y sí, la gente miraba. Incluso ahora, con los cambios, todavía había distancia. Susurros en el mercado, esa lástima disimulada cuando olvidaban que Luisa o Rodrigo estaban cerca. Rodrigo sentía una rabia que ni él sabía explicar, unas ganas de protegerlas a las dos con todo lo que tenía. Él mismo, tan experto en escapar, jamás pensó que algún día tendría un lugar para llamar nuestro. Y era con ellas ahí, entre cajas y polvo, que esas palabras cobraban sentido. La obra avanzaba despacio, de ese modo que solo quien no tiene prisa aprende a aceptar. Estaban las invasiones de los perros del barrio. El dinero, contado, casi siempre por Luisa, suspirando antes de decidir si compraba los nuevos percheros para las aulas o si aguantaba una semana más. Y estaba Rodrigo, cada vez más involucrado, pero fingiendo ante sí mismo que aún era temporal, que pronto regresaría a los edificios grises y al silencio cómodo de quien no se apega. Pero nadie logra engañar al propio corazón mucho tiempo. Estuvo esa noche en que se fue la luz. Llovía tanto que el mundo parecía más pequeño dentro de la mansión. Luisa encontró las velas. Se sentaron en la cocina, las tres, madre, hija y, de un modo extraño, también Rodrigo. Sin la televisión, sin el móvil funcionando. Solo el estrépito de la lluvia fuerte en los cristales y, por un instante, ese silencio que no incomoda, sino que acoge. La niña pidió un cuento. Luisa empezó, voz suave, contando de cuando la escuela era solo una sala de madera y su marido aún vivía. Rodrigo cerró los ojos, intentando imaginar lo que es perder a alguien así, de pronto, y tener que seguir adelante. Vio la fortaleza de Luisa en la forma en que sostenía la vela para que la niña no temiera la oscuridad. En la sonrisa cansada, pero real, al hablar del pasado. Después, todos se quedaron callados. Era uno de esos silencios llenos de todo lo que no se dice. Rodrigo pensó que, por primera vez, no quería irse. Sintió el calorcito titilante de las velas, el olor a bizcocho viejo en la mesa, el sonido de la risa de la niña llenando la cocina. Esa noche nadie habló del futuro, quizá porque todos, de un modo u otro, temían soñar demasiado alto. Pero en el fondo, Rodrigo empezó a comprender que ese proyecto, esa casa, no era solo madera, ladrillo con tratos. Era construir algo juntos, aunque sin saber bien qué sería. Una promesa muda de que nadie allí volvería a cargar el mundo en soledad. Y hubo otras noches así. Luisa más tranquila, riendo espontánea cuando algo salía mal, diciendo que algún día lo conseguiremos. La ciudad seguía resistiéndose a los cambios, murmuraba sobre el forastero con aires de héroe. Pero entre cuatro paredes reconstruidas, una mujer, una niña y un hombre aprendieron a compartir silencios. Y así empieza un sueño, aunque nadie aún sea capaz de decirlo en voz alta. No todavía.